Buenas noches. Bueno, hoy empezamos con el tema de los géneros literarios. En cada una de estas clases les vamos a enseñar a analizar algunos elementos con respecto a cada uno de los distintos géneros literarios que existen. Hoy empezamos con el género literario de la épica o la narrativa. Bueno, para empezar, queremos saber si tienen alguna idea sobre qué es la épica o la narrativa. Pueden participar por medio del chat o directamente encendiendo el micrófono, como gusten. Bueno, Mariel dice que no recuerda bien. Está bien, tranquila. Em, si gusta, pasa a la diapositiva, Estefanía. Bueno, la épica o la narrativa se caracteriza porque normalmente el narrador va a narrar lo que ocurra fuera de sí mismo, todo aquello que le atrae. Cuando, por ejemplo, un escritor escribe es porque realmente tiene un tema sobre el que hablar, sobre algo que le ha llamado la atención del mundo externo y desea desarrollarlo, ¿verdad? Y es por esto que se dice que es un género que narra, ¿verdad? Que se encarga de ir desarrollando acontecimientos, hechos o situaciones que ocurren en el caso del autor en el mundo externo. Ahora, en este género, el narrador es en realidad un testigo de la conducta ajena y va a narrar todo de más o menos en forma imparcial. Esto quiere decir que en realidad a la hora de narrar los hechos o de describir los ambientes, eh, puede que haya una visión subjetiva sobre esa realidad que cuenta. Pero en general, la épica o la narrativa es el género literario en el que un narrador va a desarrollar una historia, un relato sobre situaciones externas que le atraen sobre diferentes eh, elementos que puede observar de la realidad. Ahora, la épica o la narrativa se divide en dos específicos tipos de textos, que serían la novela y el cuento. Primero, la novela se caracteriza porque los sucesos son inventados. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre sea así. Los hechos que se narran también pueden tener una relación con la realidad. También la novela se caracteriza por ser extensa. Normalmente una novela va a ser de más de 100 páginas y además porque tiene la capacidad de producir muchas impresiones en el lector. También la novela se caracteriza por presentar un mundo imaginario muy parecido al real, sin pretender ser una copia. Esto es que el narrador intenta representar un mundo que obviamente va a tener alguna relación con la realidad, porque es una persona al final y pues es alguien que está inserto dentro de la sociedad, dentro del mismo mundo en el que vivimos. Entonces en realidad toma elementos de lo que lo ha formado socialmente.
Ahora, el autor en realidad nunca tiene la intención de que lo que narre refleje totalmente la realidad. Es más bien una manera de representar lo que él ve y de, de darlo, de compartirlo. Pero no quiere decir que siempre que se cuenta algo en una novela sea totalmente verídico, ¿verdad? Real, que se pueda comprobar. Ahora bien, todos los elementos que conforman la novela, como los personajes, la acción, el evento, la época, el ambiente, el espacio, el tiempo, guardan armonía entre sí. Esto quiere decir que en una novela el personaje, por ejemplo, tiene que tener sincronía con el tiempo. En todo lo que se narra tiene que haber cierta armonía, tiene que ser coherente, ¿verdad? Otra característica de la novela es que va a exponer la visión del mundo del narrador. Bueno, eso es tal vez muy reiterativo, pero sí, lo que se quiere decir es que es una visión de mundo, ¿verdad? No es una visión de mundo universal, sino que es una visión de mundo específica de un narrador en especial. Normalmente la novela aparece escrita en prosa. Ahora bien, también les vamos a explicar las características del cuento. El cuento también se caracteriza por ser de carácter narrativo, ¿verdad? Por eso se clasifica dentro del género literario épica o narrativa, porque también es un género en el que el narrador describe, ¿verdad? El cuento tiene como característica que su lenguaje va a ser de fácil comprensión. En el cuento normalmente usted eh, puede tener una comprensión más sencilla. Lo que ocurre diferente en la poesía, que cuesta más entenderla porque hay presencia de figuras literarias y demás elementos que hacen que la escritura se vuelva más compleja y por tanto la comunicación también sea más difícil. El cuento también se caracteriza por ser breve y tener unidad en el relato. Sí, normalmente un cuento puede ser hasta de, si no me equivoco, puede ser hasta de una página. El cuento también se caracteriza porque todo lo que narra o todo lo que aparece, ¿verdad? Narrado por el testigo, en realidad todo tiene como un cierto sentido, todo está unido, ¿verdad? En el cuento también aparecen pocos personajes. Entonces la historia, esto hace también que la historia sea más fácil de entender porque hay menos elementos que memorizar o tener en cuenta a la hora de seguir leyendo. En el cuento la acción interesa bastante. También el cuento, a diferencia de la novela, sí tiene menos capacidad de producir efectos, ¿verdad? Um, en el cuento, además, los acontecimientos se narran en un tiempo pasado. Creo que eso lo pueden haber notado ya. Normalmente el cuento es como érase una vez, había una vez. Vemos que son palabras o verbos que están en pasado, eso es lo que quiere decir. Porque en realidad un cuento es algo que, eso es un cuento, o sea, es algo que ya ocurrió, pero mediante el escrito se pretende informar, se pretende comunicar. En realidad son sucesos que ocurrieron y entonces ahora se pretenden recordar. En el cuento, la trama no va a ser tan compleja como podría serlo en una novela. Es más bien, puede ser más simple, más sintética, se puede resumir más fácilmente. Bueno, les hemos explicado todo esto para que tengan en cuenta qué caracteriza a la novela y también al cuento. Porque en el examen de bachillerato les va a aparecer que, bueno, les va a aparecer como en este caso un fragmento de texto que deben leer y a partir de ese fragmento de texto ustedes tienen que decir qué identifica o qué distingue al género literario novela y qué puede distinguir también al género literario cuento. Por ejemplo, lea el siguiente fragmento. Y ahora
Víctor querido, me atrevo a decir que te gustaría conocer algunos chismes sobre el buen pueblo de Ginebra. La hermosa señorita Mansfield ha recibido ya visitas de felicitación por su inminente enlace con el joven inglés, el señor John Melbourne. Su hermana Manon, tan fea, se casó en otoño anterior con el señor Duvillard, el rico banquero. Tu querido condiscípulo Luis Manoy ha sufrido muchas desgracias desde que se fue a Ginebra, pero ha recuperado ya su ánimo y se dice que está próximo a casarse con una francesa muy linda y vivaz, la señora Tavernier. Esta es viuda y mucho mayor que Manuel, pero se le admira y quiere en todas partes. Me ha animado algo escribiéndote, primo querido, pero al terminar la carta vuelve a cometerme la ansiedad. Escribe Víctor querido. Frankenstein. Este es un ejemplo o es más bien un fragmento del texto Frankenstein, es una novela. Entonces ahora les aparece que en el fragmento anterior se evidencia una característica del género literario novela. ¿Por qué? Entonces, como ven, le presentaron un ejemplo concreto de una novela. Entonces, lo que ustedes vayan a definir como característica tiene que tomar en cuenta tanto lo que realmente identifica una novela como lo que aparece en este texto y usted puede, o sea, tiene que relacionarse la característica que hay aquí que defina una novela y lo que realmente sea una novela, ¿verdad? No puede ser simplemente una característica en general, sino que tiene que estar en relación con el texto que les están presentando. La opción A es que trata varios asuntos en la trama. La opción B prescinde del empleo de la prosa. Esto no puede ser, ¿verdad? Porque como dijimos, más bien la prosa normalmente es algo que identifica la novela. En muy pocos casos es que esto no ocurre, a menos que ese texto sea en particular así, ¿verdad? La opción C describe minuciosamente el aspecto físico de los personajes. En la novela normalmente todo es muy detallado. Esto puede ser posible también. La opción D es relata solo hechos secundarios con la finalidad de dar extensión. Bueno, pues en la novela normalmente, como les dije, todo se escribe demasiado. Sin embargo, todo tiene algún fin. Entonces veamos a ver cuál es la opción correcta. No sé si alguno se anima a decirnos cuál cree que sea la opción correcta en este caso. Bueno, Aurora dice que la opción correcta es la opción C. Describe minuciosamente el aspecto físico de los personajes. Bueno, en ese texto sí nos hablaron del carácter de algunos personajes, sí, aquí donde dice tan fea, pues sí, tiene que ver con el aspecto físico. Yo encuentro, al menos en este ítem, tal vez me parece un poco ambiguo porque me parece que hay varias opciones correctas, pero me parece que la que marcó Aurora es una opción correcta. Ujú. En este caso, no se podría decir que trate varios asuntos porque realmente todo gira en un mismo tema, que es el, el casamiento o la posible unión entre un joven y otro joven. Entonces tampoco es como que en este caso se refleje que la novela trate varios asuntos, ¿verdad? Aunque sí sea una característica de la novela en general. Pero este texto en específico no podríamos afirmar eso. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Lea el siguiente fragmento. Nos devolvieron un cuerpo distinto. La mitad del cráneo había sido destrozado con la trepanación y el rostro de galán que la muerte había preservado acabó de perder su identidad. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras destazadas, pero al fin no supo qué hacer con ellas, y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde de la basura. Crónica de una muerte anunciada.
El fragmento anterior se ubica en el género literario novela porque se desarrolla en un solo ambiente, provoca diferentes momentos de emoción, se basa en costumbres propias del pueblo, trata un asunto relacionado con la vida del personaje. Se desarrolla en un solo ambiente. Primero hablemos de esa opción. Eh, bueno, eso podría ser posible, sin embargo, normalmente la novela más bien tiene la capacidad de abordar diferentes espacios, ¿verdad? Diferentes situaciones en las que pueden estar experimentando los personajes. En realidad la opción A no es la correcta. La opción B provoca diferentes momentos de emoción. Bueno, esta parece ser la respuesta correcta porque primero nos narran que, que ahora les han devuelto un cuerpo que varía mucho del que era, y en cambio es un cuerpo ahora que parece que no se puede identificar, que tiene un mal aspecto y, y es alguien irreconocible, en general no parece humano. Entonces podríamos decir que sí causa varias emociones porque no solamente, no podríamos decir que solamente es como eh, negatividad, sino que también puede ser más bien enojo porque el cuerpo sufrió eso. Puede generar diferentes reacciones en las personas. A como una persona puede sentirse más bien con asco por leer esto, otra persona puede sentirse interesada porque es un suceso curioso, como que el cuerpo haya pasado de un estado a otro. Después, se basa en costumbres propias del pueblo. Bueno, esa realmente ni siquiera es una característica particular de la novela. En la novela se pueden abordar diferentes temas, no tienen que ser precisamente sobre un pueblo. Después trata un asunto relacionado con la vida del personaje. Pues en específico en ese texto no se habla sobre un solo personaje, pues sí se habla sobre un cuerpo, pero ni siquiera se describe bien a ese personaje. No se dice quién era, por ejemplo. Solo se está escribiendo el cuerpo en específico. Entonces la opción B en este caso es la opción B es la opción correcta, sí. Otro ejemplo es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Prince, tu padre dejó caer la cabeza como un pollo muerto, pero yo no lo dejé entristecerse. Lo empujé hacia el mercado. La ciudad estaba llena de gente y de actividad. Nos vimos en medio de mendigos hediondos, con la piel llena de costras, sin manos y sin pies. Pregunté si venían de una guerra y me dijeron que de la construcción del ferrocarril. Tu padre no escuchó porque miraba embebido a una mulata preciosa, de inmenso sombrero. Limón Blues. El fragmento anterior presenta una característica del género literario novela porque enfoca un solo asunto. Esa no puede ser la opción correcta porque, como dijimos, la novela más bien tiene la opción o la posibilidad de hablar de diferentes asuntos o temas o de diferentes aspectos de la vida. No, no, en realidad nunca se limita a un solo asunto. La opción B tiene varios personajes. Bueno, aquí ya observamos en realidad tres personajes. Algunos con menos importancia, pero en realidad hay tres, si no me equivoco. O más bien cuatro, porque es una madre que está hablando le está hablando al hijo, que es Prince. Entonces Prince es otro personaje. Está la madre, el hijo y el padre. Y además está la mulata preciosa. Entonces son cuatro personajes en un solo párrafo. Eso es bastante. Entonces vamos a ver las tres opciones para ver qué tal, pero realmente esa es una opción posible. La opción C es describe escenarios locales. Eh, pues aquí realmente no nos hablan de ningún lugar en específico. Nos hablan del mercado, la ciudad,
pero realmente el énfasis no está en eso, está en la situación con el padre, en cómo se sentía y qué hizo la madre. En la opción D dice que valora los adelantos sociales como elementos artísticos. Esto no es una característica que sea la única que identifique a la novela. Pues en la novela pueden aparecer valoraciones sobre el progreso social o, o el arte, pero realmente la temática puede ser muy variada. Ni siquiera en este caso, o sea, esa opción se la pueden descartar de un inicio porque realmente acá no se está hablando de adelantos sociales ni tampoco de arte. Entonces es una opción que se descarta de inmediato. Aquí la opción correcta es la B, entonces, porque se presentan 4 personajes y esto es bastante. En el ejemplo 4 tenemos que huyeron en la jungla africana de los cazadores de esclavos. Tiñeron con su sangre las argollas en las profundas bodegas de los barcos negreros, gimieron bajo el látigo del capataz en los algodonales sin fin y se internaron en la manigua tropical como alzados, perseguidos por los perros del patrón. Pareciera que para los negros se ha detenido la rueda de la historia, para ellos no floreció la Revolución Francesa, ni existió Lincoln, ni combatió Bolívar, ni se cubrió de gloria del negro Maceo. Este es un fragmento del texto Mamita Yunay. De acuerdo con esto, seleccione una característica del género literario y novela presente en el fragmento anterior. Opción A, tiene carácter expositivo. En realidad, cuando nos dicen esto, es porque se trata de un ensayo. Entonces, para que lo sepan, si dice que tiene el carácter exponer, en realidad eso es lo que identifica el ensayo, porque el ensayo, el narrador o quien escribe, bueno, ya no sería un narrador, es más bien solamente alguien que escribe, eh, no trata de exponer una visión personal, o puede ser personal, pero en realidad ahí solo se va a decir esto ocurrió, esto ocurrió, esto ocurrió, un hecho. Mientras que en la novela hay más forma de que el narrador agregue elementos personales, elementos dramáticos, ¿verdad? Sea más emocional, y más dramático en general. En la opción B se dice que relata sucesos maravillosos. Bueno, en este caso no es nada maravilloso porque no es nada como que sea de fantasía, algo que no pueda ser posible. En realidad está narrando la historia de esclavos, de una situación de la vida real. Eh, o sea, se habla de personas negras y de las situaciones de desigualdad que viven y vivieron. Entonces, es algo totalmente que es acorde con la realidad. Si fuera de fantasía, tendría que aparecer, por ejemplo, una persona con alas, por ejemplo, que es algo que no es posible, ¿verdad? Em, en la opción C se dice que narra hechos mediante la prosa. Bueno, esta para mí es la opción correcta porque sí, efectivamente es en forma de prosa, como ven, es como un párrafo con sangría, no es como en la poesía que aparecen más bien versos, que son líneas cortas, sino que aquí es más bien un párrafo, es extenso, hay varias líneas que conforman esa narración. De hecho, normalmente cuando les aparezca que, que la novela se caracteriza por narrar hechos utilizando la prosa, es definitivamente la novela, es como lo que más identifica la novela. La opción D dice que predomina el recurso de las acotaciones. No, en realidad esto nunca puede ser una opción si les hablan de novela, porque las acotaciones, que son como las descripciones que aparecen entre paréntesis, en esas descripciones normalmente lo que aparece son instrucciones específicas sobre cómo se comporta tal actor, o sea, estamos hablando de teatro, entonces no tiene nada que ver con la novela. En este caso, la opción correcta sería la opción C, porque se narran hechos mediante la prosa.
Bueno, este, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los movimientos literarios. Igual que el género literario, hay varios, entonces hoy vamos a abarcar solo dos, ¿verdad? Este, bueno, quiero preguntarles si saben qué son los movimientos literarios, si tienen alguna idea de qué son, o si han escuchado alguno, que han escuchado de estos movimientos literarios. Lo pueden escribir igual por el chat o pueden abrir el micrófono, o si no han escuchado nada. Bueno, los movimientos literarios son los distintos periodos o etapas en los que podemos dividir la historia de la literatura. Cada uno de estos movimientos refleja un contexto social, político, religioso, filosófico o histórico en específico. Pero estos movimientos literarios generalmente abarcan varias disciplinas artísticas, o sea, no está específicamente, bueno, obviamente en este caso vamos a abarcar más que todo y enfocarnos en la literatura, pero esos movimientos no necesariamente solo se ven aquí, sino también se ven en pinturas, en el cine, en la música, en la arquitectura, en varias áreas artísticas o disciplinas. En muchos casos, inclusive, se nutren entre sí. Entonces, los movimientos literarios que vamos a ver, el primero es el neoclasicismo. Este se desarrolla durante el siglo XVIII como una expresión estética de los principios de la Ilustración. Estas características que se presentan aquí son específicamente de la literatura, no tanto de en la música o pero sí igualmente comparten pues sus características. En la primera se dice que el arte está basado en la razón y en el progreso. En la segunda, que el lenguaje es sencillo. En la tercera es un retorno a los clásicos, que los clásicos es lo griego y lo latino. El cuatro es la importancia de la razón frente a los sentimientos. O sea, la importancia ponen principalmente a la razón antes de cualquier emoción o sentimiento como el amor o la felicidad. Eso no, primero va la razón. En el número 5 sale que los temas predominantes es el honor, las pasiones y el deber ciudadano. Esto porque la intención es didáctica y como podemos ver generalmente en textos como por ejemplo una Ilíada, vemos que el honor, el valor del honor es sumamente importante dentro de los personajes. Eso es un tema que predomina todo este texto. Yo les puse esta pintura, que de hecho esta pintura es de este estilo, neoclasicismo. Tal vez no podemos encontrar muchas de estas características dentro de este cuadro porque, como les digo, si nos referimos a las diferentes áreas artísticas, cada una tiene sus características propias, pero quise ponerles esto como para que tuvieran como un ejemplo de las diferentes áreas que encontramos también dentro de ese movimiento literario. Después está el romanticismo, que es nacido durante el siglo XVII y bueno, es considerado muerto en el siglo XIX. Algunas de las características es que busca búsqueda de la libertad creativa, hay una exaltación del yo individual, o sea, existe un individualismo que es la valoración de la propia personalidad, importa ese yo, ¿verdad? Por esta razón que importa ese yo, se intensifican mucho los sentimientos,
a diferencia del neoclasicismo. Ahora importan esos sentimientos, las emociones, antes de la razón. Entonces ahí se ve esa diferencia entre el neoclasicismo y el romanticismo. Intensifican los sentimientos, como cuáles, bueno, como el amor, como la soledad, entre otros. Y también está el subjetivismo, que es que se necesitan otras formas de conocimiento aparte de la razón. Como lo veíamos en el neoclasicismo, se centra simplemente en la razón, aparte de los sentimientos y todo lo demás. En cambio, aquí es diferente. Aquí se intensifican muchísimo los sentimientos y buscan otras formas de conocimiento, como la intuición, la imaginación o el instinto. Igualmente, les quise poner una pintura del romanticismo como para que vieran y se acuerden siempre de que estos movimientos no solo se presentan en la literatura, sino que también se presentan en otras áreas artísticas. Tienen que prestar mucha atención, perdón, a todas las diferencias que hay en los distintos movimientos literarios, porque así ustedes pueden identificar, por ejemplo, el neoclasicismo es primero la razón y luego los sentimientos, siempre. En cambio, en el romanticismo no. Entonces, ir viendo esas diferencias entre movimientos para que a la hora de que en el examen de bachillerato les pregunten algo acerca de un movimiento en específico, sepan reconocer. Aquí hay unos ejemplos, son 3 ejemplos que les quise poner. En el primer ejemplo dice, lea el siguiente fragmento. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas que embargaba de dañinas dudas, y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia, repetí con voz mustia. No es sino un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando a mi portal. Solo eso y nada más. El cuervo. Entonces, aquí nos pide que en el fragmento anterior presenta rasgos del romanticismo y hay que justificar por qué. Porque es considerado, por lo menos esta parte de este texto, romanticismo. Entonces, en la opción A dice, incorpora temas regionales. Opción B, relata una historia de amor imposible. Opción C, presenta un predominio del habla coloquial. Y opción D, exalta el carácter subjetivo y el sentimiento. Un tip que podemos darle a la hora de ver estas diferentes opciones, igual que lo que mi compañera comentó de la novela y el cuento, es descartar que algo que es totalmente nada que ver con el tema que estamos viendo. Por ejemplo, la opción número C, que dice que presenta un predominio del habla coloquial. En ningún momento de las características del romanticismo habla sobre el habla coloquial, ni siquiera lo menciona. Entonces, por ahí podemos descartar esa opción. En la número A, igual incorpora temas regionales, empezando de que tenemos que guiarnos por el pedacito de texto que nos ponen. En ningún momento habla de ningún tema regional e igualmente dentro del romanticismo, como hablamos, predomina mucho lo que es el sentimiento. Entonces, no toca en ningún momento lo que es el tema regional como tal. Entonces, nos quedan 2 opciones. Entonces, no sé si alguno sabe la respuesta correcta o cuál piensan que es la respuesta. Muy bien, Ariel. Es la número D. Exalta el carácter subjetivo y el sentimiento. Esa es una característica, bueno, muy específica en realidad del romanticismo. Aquí podemos ver la angustia, por ejemplo, que dice calmar mi angustia. Todos esos sentimientos ponen por encima de todo y es algo subjetivo. Muy bien.
Ahora en el ejemplo número 2 dice, lea el siguiente fragmento. Diablo alado, no hables más, dije, dando un paso atrás, que la tromba te devuelva a la negrura abisal. Ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje, quiero en mi portal. Deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal, dijo el cuervo, nunca más. El mismo texto del cuervo y dice, ¿cuál característica del romanticismo se manifiesta en el fragmento anterior? Entonces, esta vez voy a dejar que ustedes respondan y que analicen las opciones. No sé si saben cuál opción es. La opción A dice, exalta las emociones y sentimientos del hablante. La opción B emplea un estilo complejo y hermético. Opción C rompe con las normas sintácticas. Opción D presenta a la mujer como ángel. ¿Cuál piensan que es la opción correcta aquí? Teniendo presente las características del romanticismo y el texto que se nos presenta. Bien, Aurora, la opción A, exacto. Ya veo que está entendiendo qué dice. La opción A son, como pueden ver, son características muy puntuales realmente. Y dice, exalta las emociones y sentimientos del hablante. Entonces, en el romanticismo, ¿qué nos deja mucho? Eso, las emociones, los sentimientos, que ese narrador o ese hablante no tiene miedo de expresarlos y de ponerlos de primero siempre dentro del texto. Y por último, ya esto es un ejemplo de el neoclasicismo, dice, considera el siguiente fragmento. Tenía tres cosas a mi favor. Uno, el mar estaba en calma. Dos, la marea estaba subiendo y me impulsaría hacia la orilla. Tres, el poco viento que soplaba me empujaría hacia tierra. Así pues, habiendo encontrado dos o tres remos rotos que pertenecían al barco, dos serruchos, un hacha y un martillo, aparte de lo que ya había en el arcón, me lancé al mar. La balsa fue muy bien a lo largo de una milla, más o menos, aunque se alejaba un poco del lugar al que yo había llegado a tierra, perdón. Esto me hizo suponer que había alguna corriente y, en consecuencia, que me encontraría con un estuario o un río que me sirviera de puerto para desembarcar con mi cargamento. Robinson Crusoe. Y preguntan, ¿cuáles rasgos del neoclasicismo están presentes en el fragmento anterior? Igualmente que en el romanticismo, podemos ver las opciones e ir descartando cuáles no están dentro del neoclasicismo para ir guiándonos. Dice, en la opción A prevalece la búsqueda de escenarios lejanos, hay deseos de libertad. La opción B predomina el inconsciente, los personajes mueren trágicamente. Opción C se evade la realidad, se presentan escenarios lejanos y exóticos. Y la opción D domina el razonamiento sobre las emociones humanas. ¿Cuál piensan ustedes que es la opción correcta en el caso de el neoclasicismo? ¿Se acuerdan del neoclasicismo? ¿Será que me puede explicar así por encimita ese neoclasicismo, porfa? Claro, es más, vamos a recordar. Veamos, dice que es un lenguaje sencillo, que el arte está basado en la razón y el progreso,
que hace un retorno a los clásicos, que da importancia de la razón frente a la emoción, que los temas predominantes, el honor, las pasiones, el deber ciudadano, y por esta razón tiene una intención didáctica. Si vemos, los temas están relacionados con esta intención didáctica. Entonces, las opciones que se nos presentan en este ejemplo son: prevalece la búsqueda de los escenarios lejanos, hay deseos de libertad, predomina el inconsciente, los personajes mueren trágicamente, se va de la realidad, se presentan escenarios lejanos, exóticos, y la D, que domina el razonamiento sobre las emociones humanas. Entonces, repasando un poco las características del neoclasicismo, muy bien, ahora era la opción D, domina el razonamiento sobre las emociones humanas. Acordémonos que esta característica del neoclasicismo es lo contrario del romanticismo, como lo vimos en las otras dos opciones. En las otras dos opciones que ustedes respondieron bien, por ejemplo, aquí exalta las emociones y sentimientos. Y en la anterior, exalta el carácter subjetivo y el sentimiento. En lo contrario, que es el neoclasicismo, que predomina más el razonamiento sobre las emociones humanas. Y aquí se ve el razonamiento presente. Por ejemplo, el personaje razona sobre las tres cosas a favor de él. En ningún momento menciona algún sentimiento que le produce el momento en el que está o por lo que está pasando, nada. Solo razona todo lo que está pasando a su alrededor o lo que puede hacer, etcétera. Eso es un ejemplo del neoclasicismo. Entonces, eso sería la presentación de hoy. No sé si María ocupada necesita Sí, tal decir vez algo. para decirles que en la próxima clase vamos a seguir exponiendo sobre algunos otros movimientos literarios que existen y van a ser evaluados en la prueba de bachillerato. Eh, Después de eso vamos a seguir analizando algunos elementos que normalmente se toman en cuenta en la narrativa o la épica, como el código apreciativo y los ambientes, para que después en el examen, si les preguntan sobre el código apreciativo o así, ustedes puedan identificarlo. Después de eso continuamos con otros géneros literarios. Ok, por aquí dejaría de grabar entonces.